Sonoro. Santo contra las mujeres vampiro. ¿Quién es el santo? Nadie lo sabe, nadie lo sabrá nunca. Pero en esta época en la que la maldad de los hombres busca su propia destrucción, él estará siempre al servicio del bien y la justicia. Con esas palabras dichas por el profesor Orlov, cierra una de las películas más emblemáticas no solo del cine de luchadores, sino del cine de terror universal. Santo contra las mujeres vampiro. Moviéndose entre el cine de terror típico mexicano, el gótico moderno, el cine de acción y con dosis precisas de ciencia ficción, esta película dirigida por Alfonso Corona Blake contó con un reparto sencillamente espectacular que parte de El Santo, que trabajaba apenas en su cuarta película, e incluye a Lorena Velázquez, Augusto Benedico, Ofelia Montesco y Jaime Fernández. En 2022, Santo contra las mujeres vampiro cumple 60 años de haberse estrenado con un éxito espectacular en su época y en la nuestra. Por esa razón, para celebrar las ideas alrededor de esta historia, para reacomodarla en nuestra memoria y para dejar constancia de que este cine es tan cine como el que más, es que hacemos este podcast dedicado a ella. Para esta celebración, nuestro invitado es Charly del Río, una de las cabezas del podcast Cinemanet y, por lo que sabemos, fan del Santo. Hablemos pues de Santo contra las mujeres vampiro. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Charly del Río, me da muchísima emoción volver a platicar contigo, sacándote de tu zona de confort, me acabo de enterar. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Vamos a hablar del Santo, vamos a hablar de una, yo creo, ya me dirás tú, no sé si has visto más películas del Santo, una de las películas más emblemáticas de él en su filmografía, una de las películas que si en algún momento se hiciera una recopilación de las 100 o 200 o 300, en las 100 entra seguro, y yo pelearía incluso porque entrar en las 50 mejores películas de horror del mundo, debería entrar, y creo que es un ejemplo perfecto de los alcances del cine popular en este país. Santo contra las mujeres vampiro. Charly del Río, bienvenido de nuevo a los micrófonos Cine Garage. Es un ejemplo de muchísimas cosas, querido Eric. Gracias una vez más por esta invitación, por permitirme compartir los micrófonos contigo, por estar también al alcance del público de Cine Garage, por compartir y departir. Yo justo vengo regresando de unas vacaciones familiares, estoy completamente desconectado de los estrenos y de lo que hay en cartelera, de lo que hay en streaming, pero me trajiste de vuelta con esta nueva vista, con este nuevo visionaje de esta película Santo contra las mujeres vampiro. Te decía yo que seguramente la última vez que la vi pudo haber sido en el siglo pasado, es decir, más de 20 años de no haberla visto. La película está cumpliendo está por 60 años. 60 años de haber sido estrenada en México. Aquí tengo esta colección de libros que seguramente tú también tienes, de la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco. Y aquí dice que Santo contra las mujeres vampiros se estrenó el 11 de octubre de 1962 en el cine Mariscala y que solamente duró 2 semanas en cartelera. ¿Solo en el cine Mariscala? Solamente en el cine Mariscala y solamente duró 2 semanas en cartelera. Lo que, pues, evidentemente nos hace llegar a la conclusión de que esta fama y este estatus de culto que hoy mantiene la película, pues se fue dando a lo largo del tiempo, a lo largo de su estreno en cines del resto de la República Mexicana y de cines también en otros países. Recordemos que El Santo fue uno de los personajes que incursionaron de lleno en el imaginario colectivo, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Toda Latinoamérica se nutrió de muchas películas y de mucha música y de mucha cultura popular de nuestro país
que siempre ha sido muy bien recordada. Y en Europa también, ¿no? Las películas del Santo justo llegan en el momento de la película, esta es previa al momento del estallido de la psicodelia, pero en Europa son rescatadas mucho con esta sensación de apertura, de libertad, de surrealismo psicodélico, y rescatan allá las películas. Solo, hasta donde tengo entendido, el libro donde están registrados estos estrenos, el que justo nos acabas de mencionar, bueno, es una serie larga, ¿no? Por décadas, sí, por décadas, de recopilación de estrenos, en dónde, de qué trataba, con su ficha técnica y todo, que comenzó García Riera y luego continuó con el que nos acabas de decir. Recogía el estreno, digamos, real. O sea, los reestrenos no están registrados, ¿no? Porque eso ya no están registrados, es un trabajo mucho más complejo de mantener. Te lo digo porque a mí me tocó hacer estamos trabajando en la parte final justo de eso. Se registran los estrenos, no los reestrenos, ni las segundas vueltas, como se les llamaba. En consecuencia, sí, duró 2 semanas en el Mariscala, que no me acuerdo dónde estaba. A ver si ahora le echo memoria. Yo no me acuerdo dónde estaba el cine Mariscala, pero la película fue rebotando en reestrenos y en estrenos en otras ciudades del país, y fue ahí donde fue creciendo su popularidad, ¿no? Evidentemente el estreno, como dices, fue solo de 2 semanas. Ya quiero ver ahora una película que dure 2 semanas, ¿no? Claro. Sí, le vemos por ahí. Pero sí, la película fue rebotando por ahí y se convirtió después en el acompañamiento a la hora de la comida, por ejemplo. Yo recuerdo que fue la primera vez que tuve acercamiento al cine del Santo. Ahora entramos de lleno a Santo contra las mujeres vampiro, porque es una película súper sabrosa. Y hablando justo del impacto de la cultura popular mexicana en el mundo, Santo siendo uno de los iconos más grandes de esa cultura popular, pues uno lo recibía regresando de la escuela, ¿no? Como a esta hora, 1:30, 2 de la tarde, a la hora a la que estamos grabando, por supuesto. A esa hora comías viendo una película de luchadores, ¿no? El canal que las pasaba, ya fuera el 4 o el 9, depende de qué década estemos hablando, las ponía justo a esa hora. Ahora, y ahí va la pista, afortunadamente en el canal de película las siguen soltando. Nada más que las películas de luchadores, incluyendo esta, tienen un catálogo impresionante de película. Las sueltan los sábados en la mañana, ¿no? Como le cambiaron para la matiné. Y a veces de madrugada, ¿eh? Yo me las he encontrado de madrugada. Y bueno, te quería presumir que además de haber conocido al Santo originalmente en televisión, gracias a mi familia es del estado de Campeche y yo me pasaba todos mis veranos por allá. Y en Campeche los cines repetían películas que ya habían pasado por la cartelera mexicana. Entonces yo de niño y de jovencísimo adolescente, o sea, los primeros años de la adolescencia, vi varias películas del Santo en el cine. Wow. A todo color, en el Teatro Toro, si no me equivoco. Creo que principalmente en ese cine es donde lo recuerdo. Películas de Santo y de Blue Demon, ya de las películas a color que son de finales de los 60s y principios de los 70s, principalmente vistas años después. Claro, y pues bueno, si vamos a la trivia personal, yo voy a presumir la mía. Yo vi luchar al Santo, ¿no? En esas últimas luchas que tenía ya en el toreo de 4 Caminos en los años 80, ya saliendo, ¿no? Ya dando lo último que tenía como luchador. Me tocó ahí en un par de luchas en el toreo de 4 Caminos que a mi hermano y a mí nos llevaron a las luchas desde muy jóvenes, y pues bueno, en esos trajines, ¿no? Me tocó un rebote con una función con el Santo, y sí, ¿no? La gente lo quería muchísimo. Era un fenómeno y era un gran personaje. Hablo como no lo conocí personalmente, no sé cuántos datos haya de su vida personal, pero como personaje, ¿no? Era realmente impresionante, y es justo de ahí de donde surgen las películas, que es, creo que un poco lo que hay que contextualizarle a la gente que no lo conoce. Cuando la lucha libre se hace popular en este país, ha existido desde siempre, ¿no? Prácticamente desde inicios del siglo XX. Pero se hace tremendamente popular con la llegada de la televisión al país, porque evidentemente ahí se pueden transmitir las peleas a muchas más ciudades de aquella en donde se está efectuando.
El Santo, entre el nombre, entre que sí era un buen luchador, que luego decide convertirse de rudo a técnico, es decir, cambia de bando de los malos, por llamarlos de alguna forma, a los buenos, al lado de la justicia, se fue ganando un aprecio popular que cuando el cine mexicano, ya muy alejado de lo que fue la época de oro, que empieza a decaer por ahí en el 53, una caída en picada brutal, justo en esa época los cines, las producciones cinematográficas empiezan a recoger personajes justo de la televisión, desde comediantes, actrices, actores, historias, hasta luchadores, ¿no? Para empezar a nutrir una carencia de historias, de personajes, de producciones que la época de oro se había llevado, ¿no? Ya los actores, las actrices, Pedro Infante ya estaba muerto, Jorge Negrete ya estaba muerto, y las actrices estaban trabajando ya en otras cosas. El cine tiene que nutrirse de estos nuevos elementos para poder mantener su producción y para seguir presente, ¿no? En muy pocas palabras. Y entre esos elementos están los luchadores. Primero con Huracán Ramírez, que juega un papel inverso al del Santo. Él empieza en el cine y luego llega al ring. El Santo empieza en el ring y luego se mete al cine. Y es ahí con el poder mediático del cine que este personaje se convierte en el paladín de la justicia de los mexicanos en el cine. Es como muchos lo han llamado el James Bond mexicano, ¿no? Porque en algunas películas medio descifra, hay elementos de espionaje, evidentemente siempre pelea del lado del bien, ¿no? De ahí como que se transporta esta idea de la máscara de plata a su hambre por justicia, y empieza a hacer películas no muy lejano a, digamos, a Santo contra las mujeres vampiro. Lo decía yo en la introducción de este episodio, Santo contra las mujeres vampiro es apenas la cuarta película del Santo. La primera es Santo contra Cerebro del Mal, del 61, pega la película e inmediatamente después empiezan a hacer Santo contra Hombres Infernales, que se pudo ver por ahí de 2017, 2018, no sé si tú andabas en el Festival de Morelia, mi estimado Charlie. No estaba. Se pudo ver una copia restaurada, que ahora entraremos, yo creo que a ese debate, de Santo contra Hombres Infernales en el Festival de Morelia. Luego está Santo contra los zombies, ¿no? Ya estábamos en la era de los zombies en el cine. Y llegamos finalmente a Santo contra las mujeres vampiro, 1962, la cuarta película de Santo, el enmascarado de plata, que evidentemente revisamos para este episodio, Charlie. La cuarta película de más de 50 que llegó a producir en este periodo tan generoso de producción, con producciones de bajo presupuesto. También eso permitía que hubiera esta cantidad y, por supuesto, el éxito que estaba resultando con el público. Yo quiero nada más, además de todo lo que ya mencionaste, subrayar la característica multimediática de El Santo como personaje. Es este personaje en el ring, también es este personaje televisivo que dices gracias en la década de los 50 al alcance de este nuevo medio de comunicación, pero también la historieta que se escribe sobre El Santo, un superhéroe atómico. Así era, me acuerdo muchísimo, a mi papá le encantaba El Santo. Claro. Y a veces me recitaba algunos spots de audio, de radio que él escuchaba sobre la historieta. Y me lo cantaba, no te lo voy a cantar porque no me va a salir igual. Y creo que no estaría bien en su memoria, pero le encantaba esa parte de un superhéroe atómico. O sea, me lo subrayaba muchísimo. Un superhéroe que estaba ya en esta época de la devastación nuclear que se vivió a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y que nutre al cine de ciencia ficción. Y creo que por esa parte es muy interesante que en particular esta película es cine de acción, es cine fantástico, sí, es cine de horror, sí, y es un cine que también nos está hablando, aunque de manera, digamos, muy aleccionadora y evidente y clara, porque la película es como muy ingenua en su totalidad. Ahorita platicamos de toda esa parte, pero sí habla que este mal que está por llegar, del mismísimo Chamuco, por cierto, porque ahí sale la sombra de Satanás en un par de ocasiones, del demonio a lo largo de la película, tiene que ver con este momento en el que la humanidad está autodestruyendo. Exactamente. Esta inquietud, este temor
que nutrió tanto la ficción como la ciencia ficción después de la Segunda Guerra Mundial y la ciencia ficción bien utilizada como justamente también como una parábola, una metáfora de lo que, una analogía de lo que estaba sucediendo en la realidad y digamos que previniéndonos de lo que podría suceder, ¿no? Claro. De los pasos que tendríamos que tener. Aquí simplemente se menciona que ante esa posible autodestrucción del hombre, este era el momento adecuado. 200 años después del último intento que habían tenido, aquí hay un retrato que nos ponen de una mujer que se llama Rebeca y que varias veces super subraya el Extreme Close-Up 1761. O sea que, aunque la película se estrenó en el 62, se supone que las acciones habían acontecido un año antes. Claro, y las acciones para la gente, para antojarle a la gente. Yo de verdad quisiera lanzar esto ya de manera muy frontal. Esto es una invitación a que vean este tipo de películas, no solo las del Santo, ¿no? Hay de muchos luchadores, por supuesto, ¿no? Pero este cine popular tan vilipendiado justo en estas décadas, ¿no? De los 60 a los 80, antes del nuevo cine mexicano, son películas muy maltratadas, muy mal vistas, muy mal recordadas. La invitación es justo a que se acerquen. Estaba justo yo revisando en este otro libro de Olivia Cosentino y Brian Price. Olivia acaba de participar con nosotros en un podcast sobre Meche Carreño, que está haciendo ahora una investigación sobre ella. Ella tiene este libro que se llama The Lost Cinema of Mexico, una investigación para la universidad que hizo. Se llama De la lucha libre al cine familiar y otros churros. Y ahí estaba yo leyendo, justo en la introducción, hacen un recuento de lo ocurrido en 2017 con una entrevista que se le hizo a Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional ahora y entonces. Justo en el aniversario, me parece, del nacimiento del Santo, mucha gente pedía una retrospectiva del Santo en la Cineteca, y Alejandro Pelayo, de manera personal, dijo, ¿no?, que esas películas no se podían tener en la Cineteca, que la Cineteca solo proyectaba cine de arte, cine de calidad, ¿no?, y que esto pertenecía más bien al cine comercial, ¿no? Y hubo una bronca gigantesca, Charlie, hubo una bronca muy grande, hubo reclamos, la gente estaba, por supuesto, la mitad a favor, la mitad apoyaban la postura, insisto, personal de don Alejandro, hasta que la Cineteca tuvo que sacar un comunicado de prensa diciendo que evidentemente el Santo es una figura del cine popular mexicano que merece, de hecho pertenece a la historia, más nos valía, ¿no?, a la historia del cine mexicano, y a partir de ahí hubo una especie de revitalización en el consumo de este tipo de cine, y muy en particular el cine de luchadores, que es el género cinematográfico típico de México, ¿no? Mucha gente dice, el cine de la ranchera, el cine ranchero existe por todos lados. No. El cine de luchadores. Sí, hay una suerte de menosprecio en ciertos entornos culturales por las películas de carácter popular. Sí. Te voy a dar un ejemplo de hoy lo vi abriendo Facebook. La Filmoteca de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, va a pasar todo un ciclo de las películas, de los episodios 1 al 6 de Star Wars. Por ejemplo. Y hasta hicieron su póster Sí. con en lugar de que diga Star Wars, dice Filmoteca de la UNAM. Y me puse a leer los comentarios. ¡Ah, qué barbaridad! O sea, como si fuera una cuestión... Herejía. Hereje, completamente, ¿no? Terrible. Y otros, oye, pues, pero por supuesto, el cine popular es el cine que nos ha nutrido, es el cine que ha formado autores y cinéfilos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de reacciones, este tipo de controversias, pues se dan constantemente, prácticamente todos los días. Creo que además, yo hasta las viví en la universidad. Me daba pena decir que a mí me gustaba Star Wars. Claro. Cuando mis amigos, no, Tarkovsky, únicamente lo que consumían. Solo veían películas de directores en cuyo apellido hubiera una K. Sí, ¿no? Y si acababan con una I, mejor, ¿no? Mejor. ¿Cuánto mejor? Entonces, creo que, bueno, poco a poco nos hemos ido quitando todas esas telarañas. Y sí, por supuesto, para mí fue un deleite volver a ver la película. Insisto, la había visto de niño, recuerdo que me había asustado, aún habiéndola visto en televisión. Hay unos close-ups muy interesantes
de las mujeres vampiro antes de su transformación a unas bellezas seductoras, que además de seductoras poseen la posibilidad de controlarte hipnóticamente. De control mental. No era necesario, ¿eh? El control mental no era necesario. Era nada más con que te voltearan a ver. Que te voltearan a ver, sí. Antes de volver a contextualizar y soltar la historia, hay un momento en que... Bueno, no, lo voy a meter todo, a ver si me sale. Venga. La historia va a las de acá, ya más o menos la dijiste, ¿no? Todo empieza en un castillo lleno de telarañas. Y en el sótano de ese castillo, que evidentemente está en México, ¿no? Porque pues, las películas del santo pasan en México. Nunca nos dicen en qué ciudad. Evidentemente sabemos que es la Ciudad de México, pero podrían estar en cualquier ciudad mexicana. Y por alguna razón, después de 200 años de haber dormido, ¿no? Como vampiras, empiezan a despertar un ejército de mujeres vampiro, pues ya muy maltratadas, justo por el paso de 200 años, y creo por haber pasado esos 200 años en ataúdes de pie, que es algo que sí no nos explica la película, ¿no? Porque los ataúdes están de salvo pie. uno o dos estaban acostados en el piso, pero creo que tendría que ver... No lo explican, pero posiblemente queda sobreentendido que la principal sacerdotisa era la que tenía ese privilegio de estar acostada. De dormir con el ataúd horizontal. Estaban recargados con una inclinación muy leve sobre las paredes, ¿no? Y de ahí es donde sale la sacerdotisa. No, es que había una reina y la sacerdotisa. La reina es la que estaba acostada y la sacerdotisa es la que despierta. Ellas van despertando porque es momento de acercarse a la heredera de Sorina, que es Lorena Velázquez, ¿no? Que es una vampira reina, es la reina de las vampiras, la diosa de las tenebras. Van despertando y tienen que justo acercarse a esta heredera, Diana Orloff, hija del profesor Orloff, que tendrá que ser convertida en vampira para que el espíritu de una se deposite en la otra y así poder inaugurar de nuevo una nueva etapa de las vampiras dominando al planeta, que es una parte del mal, que es la que tiene que luchar el santo. Uh-huh. Y pues bueno, en ese trajín, el profesor Orloff, hijo de María, que sabe lo que va a pasar porque él es egiptólogo, que eso a mí me gusta mucho. Fíjate, había mucha idea. Bueno, antes de seguir nada más, la dirección es de Alfonso Corona Blake, que no se nos pase. Los guionistas son Antonio Orellana, Fernando Osés y Rafael García Travesi. Ahora, hay mucha idea en el asunto del santo contra las mujeres vampiro. A mí me sorprende mucho a la fecha que el personaje del profesor Orloff sea un egiptólogo y que a través de descifrar son ideogramas, jeroglíficos, perdón, uh-huh. Jeroglíficos egipcios, él sepa que su hija es heredera de una maldición de los vampiros. No, y que esos jeroglíficos tienen que ver con su propia familia y con la historia de su familia y con las, ¿cómo se llaman estas? Las profecías en torno a lo que les podría suceder. Les invitamos a ir ahora mismo a www.patreon.com/cinegarage. Ahí ustedes pueden inscribirse a este sistema y a través de él apoyar la producción de estos podcasts y disfrutar de un gran contenido exclusivo solo para ustedes. Críticas de cine, coberturas de festivales, asistencia a premieres, cursos, talleres y más. Por eso, en esta ocasión, quiero reconocer y agradecer el apoyo de Peli Escuchando con el Pibe, Raúl Sierra Alcocer, GP, Rodrigo Arnaz, Cody Edwards, Citlali García, Rosana Reynoso, Rodrigo Solé, Betty Diosdado, Viviana Salcedo, Ulises Pérez Mancilla, Rafael Martínez García, Mauricio Acevedo, Andrés Clarion Rangel, Enrique Figueroa Anaya. Ellos y ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage. Con su apoyo se realizan estos podcasts y les agradeceremos siempre. Únanse, aquí los esperamos. www.patreon.com/Cine Garage. Esto es antes, lo voy a señalar porque es una curiosidad, pero insisto, hay mucha idea. Esto es antes del Lestat del vampiro. Si alguien lee el Lestat del vampiro de Anne Rice,
se va a dar cuenta que los orígenes del Lestat están en Egipto, ¿no? En ese tipo de culturas, que los vampiros para Anne Rice están conectados con el Oriente Medio. Y esto es antes del Lancia, que también se sugiere en la película. Sí, por el símbolo que ellos tienen colgado. Por el símbolo de la daga con la cual Claro. Catherine Deneuve y David Bowie le cortan la garganta a sus víctimas para poderse alimentar. También se sugiere que hay una conexión con Egipto de los vampiros. Esta película es antes de esas dos, ¿no? Bueno, antes te voy a dar de otra más que también sumaría a eso. Highlander, que no es de vampiros, pero sí es de seres inmortales. El personaje de Sean Connery era egipcio. Okay. Si bien se le conoce ya cuando se encuentra con el personaje principal de la película, como español, dice: yo vengo del antiguo Egipto, o sea, era un príncipe egipcio, ¿no? Egipcio. Ajá. Bueno, entonces el doctor Orloff, con esa curiosidad ya mencionada, evidentemente es amigo del santo, que conoce la leyenda porque él mismo es descendiente de el personaje aquel que impidió hace 200 años que Sorina instaurara un nuevo imperio vampírico. Es esta idea de los linajes, donde dependiendo de cuál familia eres, te inclinas hacia la bondad, hacia el mal, o como víctima, que en este caso sería los de la familia Orloff, ¿no? Sí. Que Diana, la profecía decía que al cumplir los 21 años sería sometida justamente por esta suerte de culto de las mujeres vampiro, y que todo estaba en su herencia, en la profecía, y además en ese lunar en forma de vampiro que traía en el hombro. En el hombro izquierdo. ¿No? En el hombro izquierdo, además. Entonces, el santo... Sí, observamos. Sí la revisamos. Es un logo... Igual que el logo que trae Lorena Velázquez, que luego está en el ataúd y que luego está arriba del trono. Es un logo tramposamente muy parecido al de Bacardí, pero esas son minucias, ¿no? Lo interesante, y a mí lo que me gusta de este tipo de películas, en particular de esta, es, fíjate cómo no hemos hablado de la película, pero ya estamos hablando de muchas cosas alrededor de ella, y creo que cuando la gente veía este tipo de películas, que probablemente a nivel narrativo dejan todos estos huecos, ya te han dejado una serie de pistas tremenda para ponerte a platicar de ellas, para decir, claro, que es un poco la trivia que ocurre con Star Wars también, es que es hija de, y él es hijo de, y hace 200 años se pelearon y ahora van a resucitar y todo, o sea, la cosa es nerd a morir, y eso es lo mejor que nos puede pasar en este tipo de cine, ¿no? Tener justo la oportunidad de nerdear a gusto alrededor de los linajes o alrededor de las maldiciones, ¿no? Si el diablo o no el diablo, si cómo se mata a los vampiros o no, porque en el aspecto vampírico la película es muy poco respetuosa. No hay estacas, se ve solamente un crucifijo, que luego es algo de lo que se abusa en el cine también mexicano de vampiros, que hay crucifijos por todos lados. Aquí hay uno. Uno, pero muy eficaz, por cierto. Uno muy bonito, ¿no? Porque ahí el santo, además, cinematográficamente muy bonito. La cruz en primer plano, ¿no? La cruz en primer plano, un plano contrapicado, calle a oscuras, el santo brillando bajo la luz, viendo cómo un vampiro se quema debajo del poder de la cruz. De la cruz. En la calle, tan solo por haberse enfrentado a ella, por haberla visto, por haber caído allí. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que estos espacios que nos da para platicar de estas cosas era lo que hacía que la gente las viera y las volviera a ver, porque te daba ánimo de conversar sobre una aventura que habías tenido al lado del santo en la pantalla de cine. Y la combinación de elementos, hace ratito mencionabas este asunto de que el santo fue algo así como nuestro James Bond mexicano, no solamente por todos los elementos que dijiste, sino también por el aspecto de la tecnología. Había elementos de tecnología que hoy podríamos ver como simplones, porque así estamos haciendo esta grabación, pero pensar en una videocomunicación en 1961-62, que es cuando se hace la película, cuando toma lugar la película, pues era impensable. El profesor Orloff, porque pues tenía este contacto con gente de la talla y del calibre del santo, tenía cómo comunicarse con él, tenía que prender una antena, después el monitor, había que hacer unos ajustes para localizarlo, y si no estaba el santo, le podía dejar un recado grabado. Sí. Y le podía llamar tanto al laboratorio secreto del santo
Como al a su coche. vehículo. Exacto, al coche avanzando, además, ¿no? Sí, en pleno camino. Que A es su ahí coche donde- deportivo, por Al cierto. coche deportivo, al coche típico del santo que ya quisiera James Bond, la verdad. El de James Bond es muy bonito, ¿no? El Jaguar está muy padre, pero el del santo es otra historia. Y es ahí donde yo le encuentro notas de ciencia ficción muy discreta, ¿eh? O sea, sí, por un lado está lo que mencionabas tú del peligro nuclear. Hay un momento en la película en donde, tratando de descifrar lo que está pasando, cuando el profesor Orlov le va a decir a Santo, tú eres descendiente de aquel hombre, mi hija es descendiente de los vampiros, no tenemos manera de parar esto. Esto es una conjunción de malos elementos en donde además está la amenaza atómica, se lo deja muy claro, ¿no? Ese es como un rozón de ciencia ficción. El otro, el de las videollamadas, el monitor en la pared, como lo tenemos ahora todo mundo, la posibilidad de comunicarse inalámbricamente unos con los otros en vehículos en movimiento, lo hacen como si fuera cosa de todos los días. Sí. Nadie se sorprende, nadie dice, ay, profesor, ¿cómo leíste? Nadie dice nada, ¿no? Es como de, a ver, es el 61, pero esto podría ser en cualquier parte del universo del futuro, ¿sabes? O sea, en ese momento te ponen a la película en una especie de limbo temporal bien sabroso, en donde ese tipo de tecnología es cosa de todos los días. Y creo que eso luego con estos prejuicios de, es mal cine, se nos pasa, Charlie. O es cosa de todos los días, o es cosa de cierto grupo que está en una élite con esa posibilidad de poder tener este tipo de dispositivos, que creo que eso también sería interesante mencionar. Y justamente a mí esa es una parte que me agrada, por eso dije cine fantástico mexicano, porque está la ciencia ficción, está el horror y está la aventura, y está también esta creación que, insisto, viene de esa tira cómica o de ese semanario en cómic, en sepia, que se editaba sobre el santo, que convierte a un luchador de la vida real. Sí, es un personaje, es una persona que es luchador, pero está en la vida real, se trata como el santo y que lo convierte en superhéroe. Creo que ahí estamos en un tema muy avanzado, porque durante 40 años el santo estuvo en los rings. Del 42 al 82, tú que lo habrás visto a los principios de los 80. Sí, lo vi bien chavo, sí. Y él ya entrados en sus 60s. Y estaba esta posibilidad de que, o sea, el señor existe y aparte es un superhéroe en la pantalla y en los cómics. ¿Dónde más tenemos eso? James Bond es exclusivo del cine, los de Star Wars están exclusivamente en ese universo, no lo sé, o sea, me pongo a pensar, de entrada no encuentro otro referente que tomara un elemento clásico de la cultura pop estadounidense, que es el superhéroe, aterrizarlo en una realidad mexicana y en un gusto por la lucha libre popular, que por cierto a mí, cuando yo descubrí la lucha libre muy ya entrados en años, qué gozada tan increíble, y he llevado a mi hijo, lo llevé varias veces antes de la pandemia, y nos divertíamos muchísimo. Y que se convirtiera así en superhéroe. El otro símil, que también tuvo un gran impacto popular en Latinoamérica, pues sería Chespirito con el Chapulín Colorado, donde era una parodia del superhéroe, del superhéroe, ¿no? Que cometía errores y demás. Pero este era un superhéroe en forma. Y además un superhéroe... Teníamos a los otros personajes protagónicos del cine mexicano que eran los machos, cantaban, y eran mujeriegos, ligaban, y se emborrachaban. ¿no? Sí. Y este es, como dice su nombre, un santo. Sí, él no puede prestarse es a incluso esas cuestiones. casto, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, él rescatará a la mujer, pero dice, ya la rescaté, sí, bye. Ya, o sea, me voy. Ni adiós, Ahora que mencionas lo del superhéroe, en esta película en particular, eso va cambiando conforme van llegando más películas a la... Sí, más directores y más guionistas. ¿no? Pero al principio, Santos se mueve como Batman. Nunca sabes cómo llega y nunca sabes cuándo se va. No, está y luego no está. ¿No? Y es la idea, o sea, no porque sea una falla narrativa, esa es la idea. En esta película, de hecho, el profesor Orlov le dice, oiga, Santo, ¿va usted a venir mañana? Fíjate, las ambiciones de la película. Yo creo que es muy bonito que parte central de la película ocurre en una fiesta de disfraces.
Sí. ¿no? En una fiesta de disfraces en donde además bailan vals, como para jugarle más a lo atemporal. Evidentemente, si estamos en una fiesta de disfraces y llegan los vampiros, nadie se va a dar Nadie lo va a cuenta. notar. Sí, todo está así como Entonces, bien acomodadito. realmente está muy, muy bien acomodado. Hay un momento en el que antes de la fiesta el profesor le dice al santo: ¿va usted a venir mañana al cumpleaños 21 de mi hija? Porque pues ella es la que está corriendo peligro. Y él dice: no, tengo otros planes. Sus otros planes es ir a luchar. No lo dice, no lo vemos, la lucha la vemos mucho, mucho después y se va. O sea, es como Batman, o sea, él tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando se tiene que hacer. ¿Para qué nos adelantamos? Y eso le da un carácter raro al personaje, como casi etéreo, ¿no? Y eso es bien padre en esta película. ¿Quiénes son bueno, del otro lado tenemos un reparto, la verdad, bien, bien, bien bonito. Está Santo de un lado, que era su cuarta película. María Duval es la hija Diana Orloff. Augusto Benedico es el padre, el profesor Orloff. Jaime Fernández es el inspector de policía, que ahí como que hace lo que puede, ¿no? Entre yo no creo lo que estoy viendo, pero lo estoy viendo. Hay Oye, un momento por cierto, que tiene uno de los mejores... Bueno, tiene un par de momentos que me parecen muy divertidos. Cuando dicen que si van a la fiesta de disfraces, dices: ¿y de qué vienes disfrazado? Iré de Sherlock Holmes. Sí. Es muy buena la película. Y la otra es cuando uno de sus policías describe lo que vio. Es que vi a una mujer atacar a esta persona, se convirtió en vampiro y se fue. Y se fue volando. Enciérrenlo, enciérrenme a este tipo porque está mal. Y cuando él lo ve con sus propios ojos, que dice: no lo creería, se acuerda. Y eso me encantó, porque son ese tipo de detalles que luego las películas no reparan. Oigan, y por cierto, al policía que encerré, que lo dejen libre, por favor. Sí, que lo dejen libre. No, nada más no le digan a nadie lo que acaba de pasar aquí. O sea, si hay un juego de realidad y realidad locura en los personajes, bien padre, ¿no? Yo la verdad lo agradezco mucho. Tenemos a Natanael León, el famoso Frankenstein, que era luchador. El cine de luchadores no solo tiene al Santo y a Blue Demon y a Mil Máscaras en los protagónicos. Normalmente los antagónicos también eran luchadores. Fernando y sus trajes, Cés, aunque Natanael fueran León, marcianos, extraterrestres o vampiros, estaban luchadores. Hechos para que se vieran como luchadores. Como claro, el cavernario Galindo está también en el reparto. Y a mí me gusta mucho, nada más para no dejar de mencionarlas antes de entrar a lo que voy con ellos. Lorena Velázquez es Zorina, la reina de las vampiras. Una de las mujeres más guapas que ha tenido la humanidad. Y digamos su asistente ejecutiva es Ofelia Montesco, que de guapa también tenía mucho. Las dos en plan súper actriz de yo soy fría, calculadora. Que yo las dos dominando, Ofelia Montesco, ¿no? Déjame te digo, o sea, me parece que termina robándose la pantalla, la película, en cada una de sus escenas. Además, le toca participar más, creo que tiene más tiempo en pantalla. Claro. Es la sacerdotisa la que se despierta primero, la que despierta a las demás, la que primero se transforma, la que arma el plan, utiliza estos poderes hipnóticos de control mental que estabas mencionando y demás. Y a la que vemos en estos super close-ups, con ese sonidito y efecto visual, para saber que estaba controlando mentes. Sí, y hay una escena justo en la que Tundra, el personaje de Ofelia Montesco, se le aparece justo al policía que luego manda encerrar al inspector, ¿no? Y el policía se le queda viendo y suelta la pistola. Y yo, la verdad, me quedé pensando, híjole, si a mí se me aparece Ofelia Montesco y me ve así, también dejo caer la pistola. O sea, no había, pistola, como dices, no había necesidad de que hubiera telepatía con verlas. Es de... No, pues sí, yo hago lo que usted me diga, no pasa nada. Su pose final, la pose final de Ofelia Montesco, me parece que es como para ponerla en un póster. Justo antes de que le suceda lo que le tiene que suceder por los efectos del sol, que bien conocemos qué sucede con los vampiros. Me encantó, o sea, me pareció muy bien armado, ¿no? Muy bien... ¿Cómo decirlo? La película es muy ambiciosa, o sea, tiene momentos visuales bien, bien interesantes. Hay mucho juego en segundo plano, ¿no? Justo en la mazmorra, donde les chupan la sangre a los hombres y luego los queman, porque, ojo, son crueles, ¿eh? Ya quisiera yo ver tanta crueldad en una película gringa actual, que son súper, súper santurronas. Aquí les chupan la sangre y luego los queman. Las tomas normalmente son con el fuego en primer plano, los vampiros en segundo
fondo y alguien más haciendo cosas en tercer plano. O sea, hay mucha idea visual. No las podían desarrollar como uno quisiera porque las películas se hacían muy rápido, porque las películas se hacían con muy poco dinero. Eso es otra cosa, pero idea visual hay ahí. El otro encuadre del santo, los close-ups. Había concepto, había una idea clara. No, hay el movimiento de cámara, ¿no? Que te va contando lo que va pasando. Eran películas muy bien pensadas, ¿no? Yo insisto, hay que verlas, hay que sentirlas y no desecharlas de entrada. Y visualmente, repito, le juegan por un lado al thriller, ¿no? Muchas sombras estilo film noir, le juegan por el otro lado al terror gótico, ¿no? Los tules en los uniformes de las vampiras, las capas, ¿no? Con la que además me gusta que todos los vampiros corren con la capa y extienden los brazos, ¿no? Para que se vea, ¿no? Y se ve bien padre. La persecución del santo contra los vampiros, él en el coche y ellos corriendo es de wow. O sea, en estas capas había también mucho juego, ¿no, Charlie? Había ondita, pero también mucha ingenuidad. Eric, también era con todo y esto que estamos diciendo con gran entusiasmo, con mucho cariño, con este gusto de revisitar la película, de reencontrarnos con ella. También la trama es increíblemente sencilla. De repente tenemos, así como hay planos que están inspirados, hay otros que no tanto. Los actores de reparto, como ese policía, por ejemplo, que meten en la mazmorra, no merecía que lo metieran en la mazmorra o a la cárcel por haber visto a la mujer vampiro, sino por la mala actuación que había realizado, ¿no? La forma en la que se queda parado, ya sabes, toda tosca, brusca y demás. También está eso en la película, que también hay que entenderlo en ese justo contexto, ¿no? Y en este referente que hacía al cine gótico que tú estás haciendo referencia, el cine mexicano, cuando empezó a meterse en estos temas, pues le debe todo a la Universal y a los monstruos clásicos. De hecho, uno de estos justamente, el de este luchador que estabas mencionando, cuando le quitan la máscara, bueno, es un hombre lobo, aunque es un vampiro también, ¿no? Hombre murciélago, lobo vampiro, ¿no? Sí, pero un poco el maquillaje era como el del hombre clásico lobo, el de Universal. Muy similar a ese, con ese estilo. Y la otra parte que me gusta mucho es que no tenemos tampoco al santo todo el tiempo en la pantalla. Tarda 25 minutos para que entre. 25, o sea, la película ya te hizo el prólogo de las mujeres vampiro, el profesor ya está el nudo preocupado hecho, por ¿no? su hijo. Y hasta que 25 minutos es un cortometraje largo. No que no quería decir, pero sí. O sea, es una tercera parte de la película. Sí. Y apenas entra el santo. ¿Y dónde entra? En las luchas. En las luchas, cuando el profesor Orlov no está en su lugar. ¿Y dónde está el santo? Pues está en las luchas. Está chambeando, y está, ¿no? además luchando de dobles con su compañero. Y le hacen trampa y él se... Está con Black Shadow, me parece, en contra justo del cavernario Galindo. Y no me acuerdo quién es el otro, pero pelea con Black Shadow. Pero no es Black Shadow el que pelea al final, que es justamente... Ese es el enmascarado negro. Ese es el enmascarado negro, ya. Ese es un personaje inventado, que es algo bien padre de esta película en particular, de todas las del santo, pero de esta en particular. Que además... Encontrar cómo meter a los villanos al ring. Exactamente, ¿no? Que es algo que marca Rafa Viña en su crítica de esta película. Dice, aquí se consigue que en la lucha, que ya lo es, ¿no? Un combate entre el bien y el mal, lo recto y lo torcido, la luz, la sombra. Ahí, además, el santo está metiendo el drama mismo de la película, ¿no? Como este juego casi de metaficción en donde el malo tiene que buscar al santo en el cuadrilátero y ahí se dan sus cates, ¿no? Sí. Y justo cuando le quita la máscara, lo hace con una de las llaves más famosas del santo, que es la de a caballo, ¿no? Le quita la máscara al villano y vemos que es un monstruo, todo mundo corre y se desata el caos en la arena, que era un estudio de los Churubusco, igual que las calles, que es parte de esta ingenuidad inyectada también o digamos condicionada por la falta de recursos. No había chance de salirse a filmar en las calles reales, se hace todo en las calles de los estudios Churubusco y este juego de bien y mal que ya está en la lucha, en donde se mete el juego del bien y el mal de la propia película, a mí se me hace bien. Sí, es muy bonito, es bonito, vaya, te arranca una sonrisa, porque ves, el santo luchará contra fulanito tal noche, entonces el malo se mete ¿cómo se llaman estos? A los vestidores de este luchador y lo mata y lo sustituye para pelear. Porque sabe, entonces, ¿no? Oye, no es él, dice, no, detenemos la lucha, no.
aquí yo sabía que corría peligro, aquí tenemos que enfrentarnos. Pero te está dando a caratazos, además se lo agarra, caratazos ¿no? mortales, dice. Un vampiro que lanza caratazos mortales, es súper, súper padre. No, yo sabía que esto tenía que pasar, dice el santo, y se lanza a la tercera caída y ahí se lo echa. Y otro elemento curioso de la película que a mí, como dices, me arrancó una sonrisa. Sabemos, ¿no? Evidentemente, es como ver las películas de James Bond. Sabemos que le van a dar sus cates, pero aunque se muera, siempre habrá una nueva, ¿no? Que además esa es mi teoría con la última de James Bond, ¿no? Que pues sí, pudo haber muerto, pero sabemos que lo van a resucitar de alguna forma. Aquí, y pues bueno, no se trata de estropeos, las experiencias son lo que son, y yo he insistido siempre, ver una película es la experiencia de verla, no saber qué pasa y qué no. Los vampiros, que es algo también muy... Pues no, es que también está entre gótico y terror clásico. Los vampiros sucumben al poder del sol, arrastrados, lo voy a poner en esas palabras como si lo dijera el profesor Orlov, arrastrados por la curiosidad de saber quién es el santo, quién es este hombre descendiente de aquel personaje que les impidió hace 200 años mantener su imperio. Por querer saber quién es, por la idea de quitarle la máscara, pum, vale, les amanece y todos fritos. Eso es bien padre, dice ella, Charlie. Ahora lo sabremos. Sí, ¿no? ahora Vamos lo a quitarle la sabremos. máscara. Llevo 200 años preguntándomelo, casi. Y el papel también de la luna en contraparte al sol. La luna es la que les da a ellos el poder, así como el sol es la que los puede aniquilar. Y las dos luces entran por la misma ventana. Por la misma ventana. Por la misma ventanita esa redondita de... Te digo que hay mucha idea, hay mucho concepto en la película. Yo le invitaría a la gente a revisarla, porque sí, ahí hay muchas cosas para... contra Ray Mendoza pelean. De un lado está Black Shadow y el Santo, y del otro lado está el Cavernario Galindo y Ray Mendoza, que también me tocó verlo allá en mis infancias tempranas en los años 80. No, eso está increíble que hayas tenido esa experiencia, la verdad que pues ya casi no peleaban, pero era padre, sí, ¿no? Que la gente te dijera, mira, ahí está Ray Mendoza, ¿no? Y ahí está el santo, ¿no? Y luego entraba el hijo del santo. Esa es otra historia. Luego hablaremos otro día de las películas del hijo del santo. Pues ahí está la recomendación, Charlie, para que la gente vea películas populares, vea películas de este tipo. Nada más por no dejar de mencionar, porque además hay un podcast con Viviana García Besné. Olivia Cosentino y Brian Price la mencionan justo en la introducción de The Lost Cinema of Mexico, el libro que les acabo de decir. Ella está haciendo justo una labor bien, bien importante de rescate, restauración y reexhibición de este tipo de películas en un proyecto que se llama Permanencia Voluntaria en Tepoztlán, y funcionan de manera independiente, no hay apoyo oficial, y este tipo de películas merecen ser rescatadas. Mucha gente le da igual, creo que no debería de. Entonces, les recomiendo, busquen el podcast Cine Garage con Viviana García Besné, que se debe llamar justo Permanencia Voluntaria, y si no, lo pondré al alcance cuando publiquemos Vean estas películas, revísenlas, si las ponen en el cine, como además hizo la Filmoteca en ese 2017 que te conté, cuando la Cineteca dijo, yo no le entro, la Filmoteca dijo, pues yo sí. Pues son ellos los que están ahorita poniendo Star Wars, ¿no? Claro, ¿no? Y por supuesto la vamos a ir a ver, ¿no, Charlie? Claro, bueno, me muero de ganas de llevar a mi hijo a ver de la trilogía original, que las ve en la pantalla grande. Claro. Voy a ver si... Tristemente, porque fue una la pregunta recurrente si era proyección en 35 milímetros. No, son las versiones digitales, ni modo. Sí. Pero aún así, verla en la pantalla grande, por supuesto, que es otra cosa que no tiene precio. Un último comentario que quiero hacer sobre estas películas que me llama mucho la atención. El tema de... El santo es el héroe del pueblo. Pero aquí en la película, el santo es el héroe que está con los privilegiados, ¿no? Que tiene una gran residencia, que hacen sus fiestas de disfraces, que tienen a su... servidumbre, que les ayude. Un jardín grandotote, sus jardines enormes, sus grandes rejas, él en un coche deportivo, la tecnología que estábamos mencionando, el público de la arena en la que está luchando, todos con corbata, ¿no? Gritando y todo, pero todo el mundo trajeado y de corbata. Son esos elementos que sí me terminan llamando la atención, y esos temas de conservadurismo y de machismo que hoy en día, la verdad, que te brincan así, horrible, ¿no? Cuando le dice, oiga, ¿puede ir su hija a cenar? No, no debe cenar hasta que... Bueno,
pero ya me casaré yo con ella. Aquí y seré yo quien dé las órdenes. Pronto serás mi esposa y seré yo quien dé las órdenes. Sí. ¿Verdad, profesor? Y el profesor dice, pues sí. Pues sí, y la pobre Diana dice, bueno, entonces yo, ¿no? Como el meme, entonces yo, ¿qué? ¿No? Pero así como está esta mujer de sociedad sumisa a lo que dicte el patriarcado, están estas mujeres vampiro, que son las que también se imponen, sí, en términos de dominio, de estatus y de su propia sexualidad, porque también sí, dejamos por ahí ese tema de la famosa versión con los senos descubiertos en alguna de los ritos que habían hecho y que se exhibió fuera de México y no en nuestro país. Sí, esa, si no mal recuerdo, es Santo contra el vampiro, pero fíjate, hablando justo de la idea de la castidad del santo, en esa versión que se vio además en un macabro, justo porque se había restaurado, si no me equivoco, gracias al trabajo de Viviana García Besné, esa película llega al Festival Macabro, se proyecta por lo menos una vez, que es cuando yo la vi ahí, me tuvieron me invitaron, vamos, ¿no? Y se los agradeceré siempre. En esa película, que era la versión, ¿no? Con las mujeres desnudas y con... El santo es... En esa película hay como viajes en el tiempo. La parte de los desnudos ocurren en otro momento en la historia y Santo está viendo esto que ocurre en un televisor. Y lo que ocurre con los desnudos y todo el sexo y el vampiro y el sexo se llama la película. Con todo lo que ocurre allá, en los senos al aire, eso ocurre con otros personajes en otro momento, en la misma película. Pero el santo siempre está de este lado, el santo nomás viendo y diciendo, el santo casto y puro hasta el final, ¿no? Entonces sí, la película existe, sí se exhibió, se ha rescatado, ahora se puede ver en México, pero la figura del santo está separada, o sea, también sabían a quién estaban contratando, claro, y a quién tenían que vender. El santo, si le hubiera entrado al juego al santo, creo que para la época en la que vivía México en ese momento se nos cae el ídolo, ¿no? Entonces, en la historia esto ocurre en otro tiempo y el santo parece que estaba pensado para un público fuera de nuestro país. Creo que desde el inicio era así como las dos versiones, ¿no? Eso entendí yo. Eso se dice, ¿no? Habría que hablar, ¿no? Con la gente de la producción a ver si de verdad el puritanismo en México era tan grande que la otra versión solo se pensó para afuera, o esto había como cines donde sí se podía ver. Te digo, porque se rescató la película ahora existe en México. Pero sí, estamos hablando de películas, insisto, está cumpliendo 60 años. Hay que comprender esa distancia y hay que verlas en consecuencia con esa distancia, especialmente para este tipo de detalles, ¿no? Entonces, 60 años. Oye, 60 años. Y el último dato, el cine Mariscal estaba en eje central entre Donceles y República de Cuba. Claro, que abajo había, que ya tampoco estaba una cantina que era la cantina Mariscala. Fíjate qué tonto soy. Sí. Bueno, yo lo googleé, pero qué bueno que tú sí ya lo estás ubicando. Sí, sobre Eje Central y República de Cuba, que seguramente no se llamaba Eje Central en los Lázaro años. Cárdenas, ¿no? O ni eso. No sé, porque esa calle le han cambiado el nombre 80,000 veces. Pero bueno, sí, pero ahí estaba. Ya sé dónde. Ahí estaba el cine Mariscala, centro histórico de la Ciudad de México. Ahí se vio por 2 meses en 1962. 2 semanas. 2 semanas, octubre 11, muy cercanos a Día de Muertos, fíjate. Sí, ¿no? Sí, como también, el estreno ideal, Día de Muertos, Halloween. Y pues bueno, ¿no? Desde aquí la gente que haya estado vivos y muertos, que estén presentes en esta y otra dimensión, muchas felicidades por la película. La verdad es muy divertido verlas. En particular, Lorena Velázquez se instaura ahí como una de las villanas del cine de terror favoritas de Latinoamérica, y creo que vale la pena revisarla. La película se encuentra muy fácilmente, no les voy a decir dónde, pero en todos lados. Si la buscan en DVD, la van a encontrar en DVD, yo les aseguro eso. Charlie del Río, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden seguir? Cinemanet, ¿cómo va? Ahí va, ahorita estuvimos en pausa por estas vacaciones que me tomé, ya retomamos actividades anoche, justamente con Antonio Camarillo hicimos un podcast sobre la saga de Depredador, en @Cinemanet o en Cinemanet Plus o Cinemanet con el signo de más, ahí nos pueden encontrar en el formato de podcast, en Cinemanet 1 en YouTube
y yo estoy como @Charlie del Río. Ahí me pueden encontrar en redes sociales o Charlie del Río Cineseries también en una página de Facebook. Muy bien, perfecto, Charlie. Pues mil gracias por venir a platicar de Santo contra las mujeres vampiro. 60 años de esta película loca y trascendente. Mil gracias por venir a platicar con la gente de Cine Garage. No, gracias a ti. 60 años que son además los mismos que también hacia finales de año, y si no me equivoco en octubre, cumple James Bond con el estreno de Doctor No. Fíjate. Entonces ahí están también ese tipo de coincidencias. Muy bien, muy bien. Gracias, un gusto y un honor, Eric. Gracias. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.